その車輪ガン、お前はどこまで見えている？ Yeah. Hold up, hold up. Get right with you. Get right with you. Bad bitches, fuck up, they dismiss it. Bang. Bang, really, really, no pictures. Capítulo 16. A Belle le eran indiferentes las vidas de los aventureros parados delante suyo, solo tenía una cosa en mente, acabar con el bastardo que intentó vender a los Xenos, pero, sobre todo, hacerlo pagar por herir a Uiene, con Argonauta cubriendo su cuerpo en la fase que su alma nombró la forma verdadera de su habilidad. Dejó que cada gramo de emociones negativas alimentase el manto carmesí, guardarse esas sensaciones no le harían ningún bien, así que se lo dejaría a la magia. Su daga pronto se convirtió en una espada y de esa manera empezó la que sería su mayor masacre, no importó cuántos aventureros se colocaran delante suyo, él cortaría sus armas y luego partes de sus cuerpos sin misericordia alguna, seguía queriendo ser un héroe, pero comprendía que aquellos sobre los cuales tanto leyó, sobre los que su abuelo tanto le contó tenían un defecto, el cual era intentar salvar a todos, lo que en realidad era imposible, siempre habría alguien cuya historia debía llegar a su fin para que la de ellos pudiera continuar. Girando sobre sus talones corto las piernas de una amazona, el grito de dolor puro no fue algo que lo estremeciera, tener ideales estaba bien y lo comprendía, pero dejar que esos ideales no permitan avanzar significa el fracaso para cualquiera. Los brazos de un hombre fueron separados de su cuerpo antes de que cualquiera pudiera percatarse de ello, la sangre que caía sobre él parecía evaporarse por el calor que Argonauta desprendía, humanos, amazonas, elfos, hombres bestia, ninguno se salvó de su avance y sin embargo, solo uno, aquel al que su mente se encontraba odiando y que enfadaba a su alma fue el único que logró salvarse. Antes de que continuemos con nuestra amistosa charla, dime ¿sabes por qué los descendientes de ese asqueroso seguimos con su legado? Dix preguntó recibiendo una mirada inexpresiva. Estás maldito, fue todo lo que Belle respondió mientras empezaba a caminar de manera lenta hacia su enemigo. Exacto, porque nuestra sangre nos obliga, hierve, nos grita que completemos este laberinto, el ojo arder y la cabeza duele, Knossos y sus planos vibran, arrastrándonos y consumiéndonos, no hay escape de esta sangre maldita. ¡Qué patético!, Belle exclamó casi como un susurro deteniendo la locura de Dix, que tu sangre te obliga, entonces quémala, que tu ojo arde, entonces quítatelo, que tu cabeza duele y toda la información vibra, entonces olvídala. Retráctate mocoso, no sabes lo que es vivir con una maldición. Tienes razón, no lo sé y no me importa, solo comprendo una cosa y es que mientras tú y cualquiera con tu sangre siga vivo, personas, Xenos, terminarán involucrados, algo que no voy a permitir. Él había querido llegar a Dix tan rápido como le fuera posible, sin embargo, solo pudo caminar en círculos alrededor del hombre luego de percatarse de la presencia de Uiene, ese hombre la tenía y eso no paraba de enojarlo, luego estaba lo que sentía en el calabozo, sabía que Ryu estaba en peligro, estaba herida, demasiado por lo que podía percibir y aún así seguía levantándose, para este punto se encontraba entre la espada y la pared, algo que lo hizo sonreír con ligera diversión. Bien, hagamos esto, él pensó apareciendo de repente delante de Dix, su puño chocando con el rostro del hombre, provocando que lo mandara a volar. Interpuso su brazo izquierdo en el corte de la lanza, no importó que su brazo empezara a sangrar o que Argonauta no pudiera hacer efecto contra esa maldición, simplemente descartó usar su brazo en esta pelea, luego podría encontrar una manera de curarse, pero ese no fue el problema, la gema en la frente de Uiene había sido arrancada y eso significaba el inicio de una catástrofe, ella había empezado a transformarse en la versión que encontraría en el calabozo. Él la dejaría hacer esto, pues incluso si enloquecía el hecho de que no lo atacara por la espalda o a los demás le mostró que ella todavía seguía ahí, así que, encargándose de su principal problema, su daga atravesaría el pecho de Dix mientras fuego comenzaba a ser imbuido en su cuerpo, ver cómo explotaba no lo inmutó, solo hizo que Argonauta desapareciera, su ira se había calmado y ahora solo le quedaba solucionar el asunto con Uiene. Estar manchado de sangre y ser golpeado por la cola de la buitre no le pareció nada, se suponía que solo Kuro podía sentir las emociones negativas dentro de su familia, pero podía sentir y ver el dolor en los ojos de su pequeña amiga, de la que lo quería como miembro de una familia que ninguno tuvo por completo, entonces, solo sonreía como lo hizo durante ese día que su brazo fue lastimado, podía curarse cuantas veces fueran necesarias, así que solo acercarse bastaría.
Él no sabía cuándo, pero había recogido la gema de Wiene, sujetada con toda la fuerza que le era posible en su brazo herido. Intentó colocarla, el sonido de flechas volando en su dirección hizo que se girara de manera abrupta, el hecho de que la Weaver viera que era atacada hizo que volviera a enloquecer, provocando que fuera golpeado y ella escapara por una puerta que se suponía no podía ser destruida ni por magia. Las flechas se clavaron en su pecho, bastante cerca de su corazón, sin embargo, eso no fue suficiente para llevarlo al cielo. Argonauta explotó en la forma de una llama blanca que calcinó todo lo que estuvo cerca. En el centro un agotado Belle se encontraba poniéndose de pie mientras empezaba a caminar en la dirección de Wiene. Volvió a escuchar el sonido de las flechas, pero a diferencia de antes, su mano derecha las agarró y las devolvió a su remitente. No sabía a cuántas personas había matado y en realidad no le importó, solo tenía que seguir adelante, como se lo había propuesto. Argonauta volvió a disiparse, esta vez siendo solo una acumulación de partículas blancas y azules, permitiéndole recuperar algo de mente mientras emprendía una carrera, la más rápida que su estado le permitiera mantener en este momento. No pidió más agilidad ni una mayor resistencia, así como estaba se sentía bien. Además, no podía forzar a su alma, si lo hacía no tendría el apoyo de Argonauta en caso de que las cosas se complicaran. «¿Están cerca?», Kuro exclamó al lado de sus compañeros, empezando a caminar entre la multitud. «Ellos también», Magnus agregó, sus ojos cambiando de color. «Es tía-sama, no es por dudar de usted, pero ¿está segura de que quiere implicar a toda la familia?», el Renard interrogó, sus pupilas ahora siendo rojas. «Si es por la decisión de un dios, entonces la ira recaerá sobre mí, así que no se preocupen, hagan lo que sea necesario». Ellos querían negarse, hacer las cosas solos una vez más. Aún así, obedecieron. Solo pudieron ver cómo una transformada Wiene salía de un pasadizo oculto. Al mismo tiempo la presencia de los miembros más fuertes de la familia Loki se hizo más cercana. Ese fue el momento en el que entendieron que se quedaron sin tiempo para pensar. Ambos podían destruir la ciudad en tan solo un segundo, parecer que habían enloquecido de repente. Sin embargo, nada de eso ocurrió. Ambos lo vieron, el destello blanco que se interpuso entre la lanza de Findeimne, notaron como la sangre salpicó y la herida en el brazo izquierdo que no parecía sanar. El color blanco entonces fue cambiando poco a poco, volviéndose más brillante y ominoso. Él sintió como su espalda parecía arder, no sabía si los números estaban creciendo o si se trataba de una nueva habilidad o una magia. Entonces lo sintió, como una maldición parecía tomar control de su cuerpo. Los colores que percibía cambiaron a un morado durante un instante hasta que volvieron a la normalidad. Entonces lo comprendió, su alma había usado la maldición que absorbió para crearle una puerta, una salida en caso de que necesitara dar explicaciones. La forma de Wiene había sido reemplazada por toda su familia y una ira falsa llenó su cuerpo. Aún así fue suficiente para que explotara todo el poder de Argonauta. Dio un potente grito que pareció un rugido mientras abría sus ojos por completo, dejando ver la tonalidad morada a todos los presentes. A su modo de ver, todas las personas por las que sentía afecto aparecieron a su espalda, heridos, sangrando. Sabía que era falso, pero incluso su alma se enojó luego de ver la escena ficticia. El calor que emanaba de Argonauta incrementó mientras la lanza que atravesaba su pulmón derecho era retirada con un simple helón. Ver la sangre brotar y sentir un shock recorrer todo su cuerpo no lo hizo flaquear. Humo salió de su herida abierta, provocando que ésta se cerrara en cuestión de segundos. Findeimne, él comenzó a hablar con ira en su tono, haciendo que el Payún comprendiera qué le ocurría. ¿Cómo te atreves a atacar a mi familia? Ambos lo habían comprendido, no sabían cómo, pero si Bella actuaba como si estuviera influenciado por una maldición, entonces estaba bien. Los dos solo aparecerían delante suyo, ya no solo protegían a la Weaver cuyos ojos no parecían parar de derramar lágrimas, ahora también protegían a un miembro de su familia, a un amigo que se estaba llevando al límite de sí mismo para hacer lo que creía correcto. Los dos entendían que incluso si no hubiera entrado en ese estado, seguiría ahí parado, con su habilidad activada, desafiando a todo horario si fuera necesario. A menos que quieran manchar sus manos con la sangre de nuestro capitán y declarar una guerra a la familia Estia, entonces adelante, ataquen. Kuro ofreció con sus ojos brillando de un potente rojo carmesí. ¿Guerra? Belle dijo en su estado alocado, las palabras alterándolo más de lo que en un principio deberían.
El tiempo se detuvo para él en ese momento, podía verlos, sabían que se encontraban bien incluso si por el efecto de la maldición veía que a Magnus le faltaba un brazo y a Kuro varias de sus colas, un miedo innato lo invadió, este sentimiento convirtiéndose en un deseo por querer proteger a la pequeña voluble que se encontraba detrás suyo cuyas lágrimas no se detenían, así que solo extendió su mano hacia ella mientras intentaba dar una sonrisa calmada. Está bien, solucionaré esto, él dijo mientras ignoraba la presencia de los otros Xenos, empezando a correr con Uine sujetada. Parece que tenemos invitados, Kuro exclamó dando una sonrisa divertida al hombre lagarto que resistió el impulso por rascarse la mejilla. Y unos bastante únicos, Magnus complementó mientras miraba al inmenso minotauro negro que caminaba detrás de ellos. Así que ese es Asterius, el más fuerte de los Xenos del cual Rido nos habló, ambos pensaron con una sonrisa en sus rostros, todo su ser indicándoles peligro, interesante. Él empezaba a detestar a los aventureros, el hecho de encontrarse bajo los efectos de la maldición y solo ver el rostro de ese sujeto fue de gran ayuda para permitirse a sí mismo lanzar su magia, todos comprendían su situación e incluso podía sentir la lástima en sus miradas, eso no le importó, simplemente haría que Uine esquivara los ataques mientras la movía de un lado para otro, había dejadose sentir su brazo izquierdo, de no ser porque podía verlo, ya estaría pensando que en algún momento se lo cortaron. Se preguntó cómo estaría Ryu, sus amigos y los Xenos, dejó de lado sus pensamientos cuando se puso en el medio de una magia de fuego que se llevó parte de Argonauta, sabía que se estaba haciendo débil, después de todo las maldiciones venían con un precio y esta parecía disminuir su estado, lo único que fue capaz de hacer cuando sus ojos notaron la gran acumulación de magia sobre su cabeza fue coger la gema con su mano derecha y colocarla en la frente de Uine. El giro había provocado que la fina capa de Argonauta tapara la vista de los magos a su alrededor, sonrió con tranquilidad cuando vio que su pequeña amiga había regresado, él la quería, como a una hermana menor o una hija, así que lo único que fue capaz de hacer fue abrazarla mientras los efectos de la maldición se desvanecían y en su mente su alma sonreía con gran calma, ya sabiendo que era lo que ocurriría. Los rayos lo impactaron y ante su afán de proteger a Uine, envió toda su fuerza a lo que quedaba de Argonauta, el rojo carmesí volvió a ser blanco, la magia externa impactó contra su protección, provocando que dos fuerzas se encontraran, ante tal magnitud y creciendo por el deseo de su portador, la habilidad consumió la magia por un costo, que resultó en una explosión que dañó severamente al chico, su brazo izquierdo estaba quemado por completo, su espalda ardía al rojo vivo y solo una habilidad brillaba de una manera tenue. La explosión a lo lejos hizo que ambos chicos que se encontraban peleando con Asterius se detuvieran, los dos siendo enviados en direcciones opuestas cuando sintieron la presencia de su amigo empezar a desvanecerse, su garganta se secaron y sus ojos se abrieron por completo, luego de levantarse como si nada empezaron a caminar con paso débil que pronto se convirtió en una carrera, ellos no fueron los únicos en irse, el resto de la familia Estia y los Xenos que habían sido derrotados los siguieron, sus corazones deteniéndose cuando lágrimas comenzaron a caer de los ojos de las diosas junto a su lado. Esa explosión y el hecho de que se fueran, parece que Belcranel ya no está, Finn exclamó con voz dura, paralizando a cierta espada china. Aid solo cayó al suelo delante del Minotauro, su magia activada de antemano, ella sabía que incluso si esos dos solo lo detuvieron, no podría hacer mucho, pero tenía que pasar, tenía que comprobar con sus propios ojos que las palabras de su líder eran una mentira, bloqueó tan rápido como le fue posible el ataque de su oponente, giró sobre sus talones e intentó correr, sin embargo, su brazo fue agarrado y ella lanzada contra un muro. El impacto de su cuerpo con la superficie de ladrillo hizo que sintiera que algunos de sus huesos crujían, pero eso no le importó, ella solo salió del agujero en el que se encontraba, no quería luchar, no en este momento, solo quería correr al lado del chico que aunque solo fuera una semana, ayudó a desvanecer su odio, ayudó a que dejara de ver las cosas en ese blanco y negro, que le mostró sonrisas tan brillantes como un sol que no había visto desde que era una niña, le había prometido volver a entrenar un día que ambas familias estuvieran libres. Solo saltó mientras daba un giro en aire evitando el corte de aquella hacha de combate, sus ojos estaban tapados por su cabello, no dejando que los demás vieran las lágrimas que amenazaban con caer de sus ojos, sabía que lo quería, antes pensó que solo era como un amigo, un conocido que le daría momentos de tranquilidad luego que por error lo noqueara y lo dejara dormir en su regazo, su espada salió disparada hacia el Minotauro, quien se protegió con su hacha, perdiendo el tiempo necesario para que ella corriera en aquella dirección.
Él sabía que aquel humano, aquel peliblanco que huyó con su compañera Xenos, se había comportado de una valerosa manera. Pelear le pareció aburrido en este momento, así que solo empezó a vagar por el lugar que veía por primera vez. Se sintió vacío, pero no por eso dejaría que lo capturaran o asesinaran. Todo aquel que se interpusiera en su camino sería golpeado y enviado todo lo lejos posible. Tal vez si encontraba a aquellos dos, a los encargados de volver fuerte al que vio como su rival, podría pedir una muerte digna, en el mayor combate que pudieran tener. Su cabeza dolía, su espalda y brazo izquierdo ardían, sentía pedazos de piedra clavados en toda la parte anterior de su cuerpo, sus huesos estaban rotos y estaba tan cansado que solo quería dormir. Aún así quiso permanecer despierto, seguir sonriéndole a la voibre cuya voz no escuchaba. Eso le dijo lo que necesitaba saber, o mejor dicho, lo que tenía que entender. Estaba muriendo, era un ritmo lento, pero para este punto ningún elixir, poción o magia curativa serviría para evitar el destino que estaba afrontando. Aún así, no tuvo miedo. Desde mucho antes, desde su primera aventura se dio cuenta de que estaba listo para arriesgar su vida por sus seres queridos, por aquellos que le importaban. Así que llegamos al final, ¿eh? Su alma dijo en su mente con un tono calmado que lo hizo reír por lo bajo. Sin embargo, empezó a toser cuando sangre se acumuló en su boca. No puedo decir que no tengo quejas, habían muchas cosas que me hubiera gustado hacer, pero supongo que es un buen final. Un héroe maldecido que da su vida por proteger a un monstruo. Resulta irónico. El brillo comenzaba a desaparecer de sus ojos, los cuales empezaban a cerrarse lentamente. Intentó mover su brazo, el dolor provocando que obtuviera una mueca de dolor, pero no le importó, incluso si sus huesos rotos desgarraron los músculos desde dentro. Dio todo lo que le quedaba para colocar su mano sobre la cabeza de la pequeña figura que empezaba a ver borrosa, dio una ligera caricia y luego intentó secar las lágrimas que caían de los ojos de Wiene. Estaba feliz, había logrado salvarla y no solo eso, sino que también la había devuelto a su estado normal. Se decía que cuando una persona está muriendo su mente repite toda la vida delante de los ojos de su portador con tal de no morir, un acto inconsciente de alguien que en el fondo no quiere dejar de vivir. Sin embargo, no hubo nada en su infancia que ayudara, solo los consejos y las historias de su abuelo que hicieron que sonriera con nostalgia. Tampoco hubo algo durante su viaje a Horario, solo rostros de mercaderes que le vendieron comida y dieron un lugar donde dormir. Ni siquiera el corto tiempo que llevaba como un aventurero sirvió. Estaba exhausto y su habilidad no podía activarse. El hecho de que siguiera vivo era cuestión de suerte y tiempo. ¿Podemos volvernos uno? ¿Puedo hacer que reencarnemos tan pronto como la última llama que queda se apague? Su alma dijo agarrando su mano. Él todavía podía ver, todo era borroso, pero seguía siendo capaz de ver a su pequeña hija. Aún así su conciencia poco a poco se hundía en lo profundo de su mente junto a su alma. Pensó que morir era más tranquilo de lo que alguna vez pensó. Las últimas imágenes fueron unas que lo hicieron entrar en una calma absoluta. El tiempo con su familia, aquel pequeño baile que tuvo con Artemis, la pequeña broma que le hizo a Cassandra, los días junto a Wiene y a Guime, el apoyo que sus dos amigos le brindaron de forma incondicional desde que llegaron, los juegos de Lena en busca de avergonzarlo, los consejos puntuales de Daphne, ese instante con Lily. Su único lamento fue no haberse expresado a su diosa, no decirle cómo se sentía y tal vez, haber pasado un poco más de tiempo con aquella aventurera de cabello dorado, además de conocer mejor a cierta elfa que no dejaba de ayudarlo. Wiene, Belle exclamó en un susurro que hizo que más sangre saliera de su boca. No hables, papá, quédate así, alguien vendrá y te ayudará, así que, por favor, no cierres tus ojos, por favor. Él podía sentir el dolor, la tristeza de su hija, no iba a permitir que ella quedara así. Había aceptado la propuesta de su alma, reencarnaría, volvería a nacer, pero a cambio necesitaba que Wiene lo escuchara, que le diera el mensaje a los demás, que esto funcionaba como una maldición colocada por los dioses, que incluso si moría en este momento volvería al lado de los demás, volvería a sonreír junto a todos y en esa nueva vida lo expresaría todo, no dejaría nada guardado para sí mismo. Si tenía que ver con aquellos a los que tenía afecto lo diría de una vez. Escucha, no queda mucho tiempo, así que quiero que me escuches una última vez, ¿vale? Ella no quería escuchar, no quería perder a una de las personas más valiosas en su vida, no quería perder a su único héroe y figura paterna. Sin embargo, era por él, por la persona a la que más afecto tenía en todo el mundo. Solo asentiría mientras contenía las lágrimas. Si era un mensaje lo daría, si era una petición la cumpliría. El odio de los demás no le importaba, si le pedían que fuera la más fuerte, que protegiera a los demás así lo haría.
Te quiero N, los quiero a todos, son mis preciosas personas, no las cambiaría por nada, por eso te pido que esperes, que esperen, no importa cómo ni cuánto tiempo me cueste, volveré para abrazarte y limpiar esas lágrimas. Por alguna razón que no comprendía, el cielo parecía enojado, los truenos resonaban con furia sobre Horario y la lluvia parecían lágrimas, su respiración se estaba haciendo cada vez más pesada, sentía que se estaba quedando sin aire, incluso su brazo izquierdo y espalda sentían frío y ya no era capaz de ver nada, agradeció que Uine estuviera sujetando su brazo, intentó mover su pulgar para calmarla, pero no pudo, sus nervios ya no respondían a sus demandas, y un último suspiro salió de su boca. Fue extraño verse a sí mismo mientras flotaba hacia las nubes, la escuchó gritar, entristecerse cuando se dio cuenta de que su cuerpo ya no reaccionaba, que sus músculos habían perdido toda fuerza y que su pecho ya no subía ni bajaba, miró a su alrededor, pudo ver la tristeza y la ira en el rostro de los Xenos que se encontraban cerca, lo más duro para él fue ver a los miembros de su familia bajar, la mayoría de ellos con lágrimas, sus amigos estaban empezando a transformarse, intentó detenerlos, pero su voz no salió, al final solo pudo sorprenderse cuando la vio a ella. Ahí estaba, parada en el borde del gran agujero, sus piernas temblaban y esa magia de viento se había ido, sus ojos no tenían brillo y solo se dejó caer al lado de los demás, vio lágrimas resbalarse por sus mejillas, comprendió que mientras más rápido hiciera lo que tenía planeado, más rápido podría volver a verlos, más rápido podría volver a hablarles, reír a su lado, su mirada entonces se dirigió a lo alto de la Torre Babel, su mirada se cruzó con la de aquella diosa de cabello plateado, no sabía cómo, pero ver el sufrimiento en sus ojos le recordó a aquella camarera que todos los días prepararía almuerzos para él. Dos rugidos llamaron su atención, sintió el dolor y la tristeza emanando de aquel zorro negro de 9 colas y aquella bestia de pelaje marrón claro, sabía que no iban a destruir Horario, esa no era la manera en la que hacían las cosas, entonces su flote se detuvo, solo pudo ver hacia aquel mago cuya mano derecha estaba levantada, en realidad no quería morir, no quería tener que esperar para volver a verlos, no quería verlos sumirse en la desesperación. Fue como si alguien lo empujara, como si una mano hubiera sido colocada en su espalda y luego lo hubieran hecho avanzar, quiso mirar hacia atrás, pero no pudo, seguía siendo uno con su alma, de esa manera no perdería los recuerdos cuando reencarnara, intentó moverse, hacer algo para volver a su cuerpo, todavía no podía rendirse, todavía tenía que seguir luchando, seguía habiendo gente importante a la que quería proteger, aún así no pudo hacer nada, siguió estático en ese lugar, solo siendo capaz de ver cómo ligeras luces blancas emanaban del suelo. Área inexplorada, la pared prohibida. En este día, desobedezco el código del cielo. Los asclepios de Pius, el cáliz de Salus. Tu voz forzando el poder de curación para llegar, lo deseo a pesar de la espera. Él empezó a escuchar ese cántico, resultó cálido y aquellas luces parecían empujarlo de regreso a su cuerpo, el cual veía como brillaba con un blanco tan puro como el argonauta que solo su alma tenía, fue extraño, no se había percatado de en qué momento Cassandra había curado sus heridas, sus ojos se cerraron y solo dejó que tuviera que ocurrir lo que el destino hubiera decidido, fuera la decisión que fuera volvería. Tribunal del Rey, trueno de condena. Si eres quemado a pesar de la providencia de Dios, confronta tu propio infierno. Abre Caimón, más allá del río del inframundo. Escucha, Rey Oscuro. Deseo cruzar el umbral de la locura. La segunda habilidad propia que había elegido se iluminó de manera difusa en su restaurada espalda, el brillo se volvió cada vez más potente a medida que aquellas partículas de luz lo acercaban a su cuerpo, pero esto no lo vio, se sentía cansado y la sensación de dolor parecía haber vuelto, sin embargo, incluso si hubiera abierto sus ojos no sería capaz de ver algo, pues un gigantesco pilar de luz se había formado. Detener las lágrimas inesperadas, lamentación dispersa. El precio ha sido pagado. Luz del camino. Para el sacrificio dado en el pasado, quiero la iluminación del deseo insensato. Oh, no miro hacia atrás. Había vuelto a tocar su cuerpo, aún así, no era capaz de moverlo, por más que intentara, por más que quisiera, moverse parecía una misión imposible en este momento, no obstante, no se rindió, siguió forzándose a moverse, a volver a estar vivo una vez más, tanto que su conciencia se separó de su alma, sus ojos se abrieron y con un inmenso dolor, el más grande que había sentido hasta y que no creía que pudiera ser superado, movió poco a poco cada una de sus extremidades. ¿Qué tal un poco más de ayuda? Solo un pequeño impulso, entonces dormiré durante un rato, ¿vale?
Hagamos esto de una vez, la próxima te dejaré descansar durante bastante más tiempo, una vez termine lo que tengo que hacer, todavía cubierto por aquel pilar de luz blanca, Argonauta explotó con la mayor potencia, el blanco de su aura combinándose a la perfección con aquel pilar, sus ojos fueron cerrados mientras todo el dolor, todo el daño que su amiga no había sido capaz de sanar era reparado, nervios se volvieron a conectar, músculos se regeneraron y huesos se volvieron a juntar, todo a costa de un gran agotamiento que lo golpeó de repente. Orpheus sabía que tenía que agradecer a Zeus, después de todo si no fuera por su magia no podría decir que estaba vivo una vez más, un gigantesco dolor de cabeza los golpeó, la fuerza en sus pies se desvaneció y Argonauta se disipó, él había empezado a caer inconsciente, en los brazos de aquella pequeña buitre que no se separó de su lado en ningún momento. Te lo dije, fue su único susurro antes de caer dormido. Ella solo volvería a llorar, esta vez con una alegría inmensa recorriendo su cuerpo, dos rugidos alegres serían elevados al cielo y aquella lluvia tormentosa se volvería una ligera llovizna que relajaría a todos, dos destransformados chicos extenderían una mano al mago que ahora se encontraba arrodillado en el suelo, el cual solo aceptó la ayuda con bastante gratitud. Estia sabía que la espada china odiaba a los monstruos, sin embargo, le extendió una mano, invitándola a unirse al abrazo que se encontraban dándole el chico, al principio quiso negarse, hacer desaparecer al monstruo que se encontraba abrazándolo, entonces por un momento se vio a sí misma reflejada en aquella buitre, una versión más pequeña que anhelaba el regreso de sus padres, así que siguiendo un sentimiento que creyó que había sido congelado, se acercó al chico, sus propias lágrimas saliendo sin control alguno. Eres bastante problemático, mira que luchar cuando se suponía